El día de hoy vamos a hablar sobre histoplasmosis, un enemigo con muchas caras. Las enfermedades fúngicas tienen un impacto global importante, ya que representan una alta morbimortalidad. Anualmente se estima que 1.5 millones de personas mueren de histoplasmosis cada año. Y esta incidencia de las enfermedades va a variar de acuerdo a su entorno y de acuerdo a las características de cada individuo. Generalmente son enfermedades que se producen en inmunocomprometidos o en personas que tengan algún factor de riesgo asociado, ya sea ocupacional, ya sea de tipo geográfico, que vive en un área endémica para esta enfermedad. En el caso de la histoplasmosis es una enfermedad que es endémica de ciertas regiones del mundo, por ejemplo Latinoamérica, principalmente Brasil y todos los países circundantes. También a nivel de Norteamérica, en Estados Unidos, ciertos estados como Mississippi, Ohio, ciertas regiones de África y de Asia. Aunque Europa generalmente no presenta este tipo de patología de manera endémica, sino más con casos importados. La enfermedad se produce por un hongo dimorfo llamado Histoplasma capsulatum y fue descrita por primera vez en 1905. Como ya mencionamos, su distribución es bastante universal, principalmente, como mencionamos, América, Asia y África, y dentro de los factores de riesgo ya un poco más específicos, generalmente se asocia a actividades al aire libre, exposición a cuevas, ya que esta enfermedad se produce por exposiciones a las heces de murciélagos y a otro tipo de aves, pero sobre todo los murciélagos que se encuentran en cuevas, ciertas ocupaciones como la minería, la agricultura y personas que realizan trabajos de excavaciones, incluso acotando acá en los lugares donde hay fenómenos naturales, que hay mucho movimiento de tierra, también al mover estas tierras pueden elevarse estas esporas y las personas las pueden inhalar. Inmunocomprometidos, sea cual sea la causa de ese inmunocompromiso, principalmente VIH, pero también no descartar pacientes que son sometidos a trasplantes de órganos, pacientes que consumen de alguna manera por alguna enfermedad fármacos inmunosupresores, pacientes que sufren de enfermedades de tejido conectivo, que también usan esteroides de manera prolongada y por lo tanto afecta su estado inmunológico. En el caso del VIH, cuando estos pacientes tienen los CD4 menores a 150, ya el riesgo es incluso mayor. Fíjense en este mapa que vemos acá. A nivel internacional tenemos distintos clados de este hongo. Sin embargo, a nivel de Latinoamérica hacemos énfasis que casi todos los casos producidos en esta región del mundo son producidas por clados provenientes de Brasil, que es donde la enfermedad es más prevalente dentro de esta región del mundo. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Bueno, principalmente estas esporas del hongo se encuentran en el piso y son depositadas en el piso por la presencia de las heces de aves y de murciélagos. Estas esporas, una vez en el piso, una vez que son removidas, se aerosolizan y los pacientes las inhalan. Una vez que las inhalan, llegan al pulmón y la gran mayoría de los casos en el pulmón, la infección se cronifica en ese punto. Y posteriormente, el mismo sistema inmunológico la mantiene allí. Pero en algunos casos, cuando este estado inmunológico se altera, puede generar diseminación a otros órganos a nivel hematógeno y afectar no solamente el pulmón, sino también incluso médula ósea, cerebro, tracto gastrointestinal, a nivel de la piel y faneras, etc., ¿no? Y estas manifestaciones generalmente tienden a ser un poco más agresivas. Fíjense todas las variantes que, como ya mencionamos, son variantes clínicas, principalmente de la forma pulmonar, que va desde la variante asintomática, donde hay una infección ya pulmonar crónica, donde el paciente controla la enfermedad y no se va hacia otro lugar, hasta incluso una neumonía aguda. En las formas diseminadas, este hongo en el pulmón se disemina vía hematógena a estos órganos, principalmente hígado y vaso, generando hepatoesplenomegalia y otras complicaciones, incluso alteraciones hematológicas por infiltración a médula ósea. Y también pudiera afectar lo que es específicamente a nivel gastrointestinal y cerebro, pues generando meningoencefalitis, generando todos los síntomas gastrointestinales dependiendo de la zona donde está afectada, ya sea esófago o tracto gastrointestinal inferior, incluso hasta pericarditis o lesiones cutáneas. Sin embargo, las lesiones específicas en cada una de estas áreas no son comunes, casi siempre son secundarias a una diseminación. En el caso de la histoplasmosis cutánea, que fue el caso que vimos el día de hoy, se presenta en el 5 al 10% de los pacientes con enfermedad diseminada, aunque algunas literaturas describen que pueden llegar hasta el 25%. Y aunque pueden presentarse de forma individual y aislada, generalmente es una secundaria o una diseminación hematógena de una infección pulmonar. Es más frecuente en pacientes que tienen CD4 menores de 75,
pero ya con menos de 150 de células CD4 el riesgo aumenta. Y aunque generalmente asociamos a este tipo de infecciones a Histoplasma capsulatum, es la variante Du Bois la que más se asocia con las manifestaciones cutáneas, acotando que esta variante generalmente la observamos en países africanos, no en esta área de Latinoamérica. Fíjense todas las manifestaciones cutáneas que pueden generar la histoplasmosis. Y al observarlo vamos a ver que son realmente polimórficas e inespecíficas. No hay nada que yo diga allí que es patognomónico de la enfermedad. Por lo tanto, esto representa un reto diagnóstico. Pueden las lesiones ir de máculas, pápulas, celulitis, lesiones parecidas a moluscos, lesiones vasculíticas, pioderma gangrenoso, lesiones tipo acné, eritrodermia en raros casos, incluso hasta dermatitis generalizada. Entonces, el rango de todas estas lesiones es muy variable. Y como no es patognomónico, siempre hay que estar pendiente de ciertas características que nos pueden orientar quizás a la presencia de esta enfermedad. Por ejemplo, las lesiones principalmente se ubican en la región facial y a nivel del tórax, también pudiendo afectar las extremidades. Pero lo principal es el compromiso facial y el compromiso torácico anterior y posterior. También es frecuente observar que hay lesiones tipo erosiones o úlceras a nivel oral y no descartar solamente o no buscar siempre la presencia de úlceras, sino como menciono también erosiones, que incluso pueden ser no solamente en el paladar, que es lo más frecuente, sino también a nivel de las encías o incluso en la pieza dental. Y raramente esta enfermedad cutánea es una única manifestación de la enfermedad, sino casi siempre se asocia a otro tipo de compromiso orgánico, a la variante diseminada. Fíjense, estos son ejemplos de pacientes que tienen diferentes formas de la enfermedad, desde lesiones costrosas, lesiones solamente a nivel de la región facial maculopapulares, o lesiones ya con un poco más compromiso erosivo o tipo molusco contagioso umbilicadas. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la histoplasmosis cutánea es parecido al de la histoplasmosis diseminada, solamente que vamos a acotar ciertos elementos acá. Los cultivos generalmente es el GON estándar, pero su sensibilidad es solamente del 74%. ¿Qué quiere decir esto? Que un cultivo negativo no me excluye la presencia de la enfermedad y que en ocasiones este cultivo pudiera ser negativo. Por eso, si hay alta sospecha clínica, lo ideal es hacerlo o repetirlo, buscar tomar otra muestra de mejor calidad para lograr aislar el microorganismo. El examen histopatológico y obviamente el uso de tinciones como la tinción de ácido de Schiff o la tinción de Grocott son muy útiles para evidenciar la presencia de esporas en forma de pseudocápsulas en el tejido. Sin embargo, también la ausencia de estas lesiones no me excluye la enfermedad. Algo que sí podemos o que puede observar el anatomopatólogo en el tejido son cambios de un infiltrado mixto, tanto linfocitario como neutrofílico, e incluso por células histiocytarias, que incluso las células gigantes del infiltrado histiocytario es lo más característico, pero volvemos a lo mismo, la ausencia o la presencia o la ausencia de estas lesiones no me va a excluir el diagnóstico de la enfermedad. Otro método que también utilizamos es los PCR, métodos moleculares, incluso en la muestra de tejido, porque muchas veces los exámenes de cultivo o histopatológico pueden estar negativos y ya se han descrito varias series de casos donde el PCR, el método molecular, es el que da el diagnóstico eventualmente. Otros exámenes más séricos como el beta-glucano y galactomanano también pueden utilizarse, pero más por su valor predictivo negativo, ya que la positividad de alguno de estos dos no me va a indicar realmente la presencia de histoplasma, porque la presencia de alguno de estos o estos componentes son estructuras que se encuentran en las paredes de muchos hongos. Entonces su positividad no necesariamente me indica la presencia de histoplasma, pero su negatividad sí puede asociarse al descarte de la enfermedad. En el caso de la histoplasmina ya actualmente no se recomienda, porque la presencia o la positividad de la histoplasmina generalmente no me va a discriminar si la infección es aguda o es crónica, y la negatividad de la histoplasmina es muy frecuente en las formas diseminadas. Por lo tanto, ya este tipo de métodos no se usa. En el caso del antígeno urinario para histoplasma, no está descrito de manera frecuente su uso en la histoplasmosis cutánea, aunque sí en la forma diseminada pudiera utilizarse. Fíjense este estudio publicado en el año 2020 en la Guayana Francesa, donde las lesiones cutáneas se asociaron con diferentes características y evoluciones distintas de las personas que tenían histoplasmosis diseminada sin lesiones cutáneas.
¿Y qué se encontró acá? Bueno, que esas lesiones mucocutáneas, generalmente estos pacientes tenían antecedentes de infecciones oportunistas previas, tenían unos CD4 menos de 50, o sea, su inmunocompromiso era mayor, generalmente menos manifestaciones digestivas y adenopatías, los cultivos principalmente negativos y un mayor riesgo de muerte, incluso con unos ratios de 2.28, o sea, 2 veces más riesgo de morir que aquellas personas que no tenían lesiones mucocutáneas. Entonces, siempre que tengamos un paciente con histoplasmosis diseminada y tengamos compromiso cutáneo, estar pendiente de estas características adicionales que se puedan presentar. Su tratamiento va a depender de la severidad de la enfermedad. La gran mayoría de los casos de enfermedad leve a moderada podemos indicar itraconazol. Sin embargo, en formas severas debemos siempre indicar anfotericina, principalmente liposomal. En Venezuela disponemos de la anfotericina desoxicolato y podemos también utilizarla, pero siempre tomando en cuenta la toxicidad que puede generar esta. Pero en la gran mayoría de los casos, incluso posterior a la anfotericina, vamos a mantener siempre el itraconazol. Si utilizamos anfotericina, el tratamiento va a ser por 2 semanas y posteriormente hacemos el switch a itraconazol, el cual se puede prolongar o se debe prolongar incluso hasta 1 año mínimo para evitar las recaídas de la enfermedad.